La vida no espera. Cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve, un momento que se escapa entre los dedos como arena en el viento. ¿Cuántas veces has mirado al espejo y te has preguntado por qué las cosas no cambian? ¿Por qué los sueños parecen tan lejanos, como si estuvieran reservados para otros? La verdad es dura, pero liberadora. Nadie lo hará por ti. Nadie vendrá a rescatarte, nadie tomará tus decisiones, nadie luchará tus batallas. Todo depende de ti. Imagina esto. Estás en el borde de un precipicio, mirando hacia abajo. El miedo te paraliza, pero al mismo tiempo sientes una chispa dentro de ti, una voz que te dice: salta, confía en ti mismo, tienes lo que necesitas para volar. Esa chispa es tu potencial, tu fuerza interior, esperando ser liberada. Pero aquí está el secreto. Nadie puede encender esa chispa por ti. Solo tú tienes el poder de convertirla en un fuego que ilumine tu camino. Este es un llamado a despertar, a tomar el control de tu vida. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu cara. Lo que importa es lo que haces ahora, en este momento. Porque el cambio no comienza mañana, comienza hoy. Y la única persona que puede hacerlo realidad eres tú. Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En una pequeña habitación, llena de sueños olvidados y promesas rotas, estaba Daniel, sentado en el borde de su cama. Tenía 28 años, pero sentía que la vida ya le había pasado de largo. Su reflejo en el espejo le devolvía una mirada cansada, llena de dudas y arrepentimientos. Había crecido escuchando que tenía potencial, que podía lograr grandes cosas, pero los años habían pasado, y con ellos, las oportunidades. Daniel había caído en la rutina, atrapado en un trabajo que no le apasionaba, rodeado de personas que no entendían sus sueños. Cada noche, antes de dormir, se prometía que mañana sería diferente, pero cada mañana el peso de la realidad lo aplastaba y el ciclo comenzaba de nuevo. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Mientras se preparaba para salir, encontró una vieja libreta en el fondo de un cajón. Era su diario de adolescente, lleno de metas y sueños que había escrito con entusiasmo y esperanza. Ser escritor, decía una de las páginas. Viajar por el mundo, decía otra. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿En qué momento había dejado de creer en sí mismo? ¿Cuándo había permitido que el miedo y la comodidad lo detuvieran? Mientras sostenía la libreta, una frase que su abuelo solía decirle resonó en su mente. Nadie lo hará por ti, Daniel. Si quieres algo, tienes que luchar por ello. Esas palabras, que antes parecían simples consejos, ahora se sentían como un desafío, como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Daniel sabía que tenía dos opciones: seguir viviendo en la sombra de lo que pudo haber sido, o levantarse y tomar el control de su vida. Ese fue el momento decisivo. No había marcha atrás. Daniel entendió que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Si quería una vida diferente, tenía que ser él quien la construyera. Y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a intentarlo, porque al final del día, todo dependía de él. El primer paso siempre es el más difícil. Daniel sabía que debía cambiar, pero no tenía idea de por dónde empezar. Esa misma tarde, después de salir del trabajo, se sentó en su pequeño escritorio con la libreta abierta frente a él. Las palabras escritas años atrás parecían gritarle, recordándole todo lo que había dejado atrás. Pero junto con esa nostalgia, también llegó el miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si fracasaba? ¿Y si ya era demasiado tarde? El miedo es un enemigo silencioso, pero poderoso. Daniel lo sentía como un peso en el pecho, una voz constante en su cabeza que le decía: no puedes hacerlo, no eres lo suficientemente bueno. ¿Quién te crees que eres para intentar algo diferente? Esa voz había estado con él durante años,
y aunque nunca la había enfrentado directamente, sabía que era la razón por la que había dejado de intentar. Era más fácil quedarse en su zona de confort, aunque esa zona estuviera llena de insatisfacción y arrepentimientos. Esa noche, mientras intentaba escribir algo en su libreta, se dio cuenta de que no podía avanzar. Cada palabra que escribía parecía vacía, sin sentido. Cerró la libreta con frustración y se dejó caer en la cama, mirando el techo. ¿Por qué es tan difícil?, pensó. ¿Por qué no puedo simplemente hacerlo? Pero en el fondo, sabía la respuesta. Cambiar no es fácil. Requiere enfrentarse a uno mismo, a los miedos, a las dudas, a las excusas que hemos usado durante tanto tiempo para justificar nuestra inacción. Los días siguientes no fueron mejores. Daniel intentó establecer una rutina, levantarse temprano, escribir un poco antes de ir al trabajo, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Estoy cansado, no tengo tiempo, hoy no es un buen día. Las excusas se acumulaban y con ellas la frustración. Cada vez que fallaba sentía que se hundía más en un pozo del que no podía salir. Pero los desafíos no solo venían de dentro, también estaban las opiniones de los demás. Cuando mencionó a sus amigos que quería empezar a escribir de nuevo, las respuestas no fueron alentadoras. ¿Escribir? ¿Para qué? Eso no paga las cuentas. ¿No crees que ya es un poco tarde para eso? Mejor concéntrate en tu trabajo, es lo más seguro. Aunque sus amigos no lo decían con mala intención, sus palabras se sentían como un golpe. Daniel comenzó a dudar aún más de sí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo persiguiendo un sueño que nunca se haría realidad? El punto más bajo llegó una noche, cuando, después de un largo día de trabajo, se sentó frente a su computadora y no pudo escribir ni una sola palabra. Miró la pantalla en blanco durante horas, sintiendo cómo la desesperación lo consumía. Tal vez esto no es para mí, pensó. Tal vez debería rendirme. Cerró la computadora y se fue a la cama sintiéndose derrotado. Pero incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa que se niega a apagarse. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó algo que había leído en un libro años atrás. El fracaso no es el final, es parte del proceso. Esas palabras resonaron en su mente, como un eco que no podía ignorar. Tal vez, pensó, el problema no era que estuviera fallando, sino que esperaba que todo fuera fácil. Tal vez el verdadero desafío no era escribir, sino aprender a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Al día siguiente, algo cambió. Daniel decidió que, aunque fuera difícil, aunque tuviera miedo, no se rendiría. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que cada pequeño paso que diera lo acercaría a su meta. Y aunque la voz del miedo seguía ahí, decidió que no la dejaría controlar su vida, porque al final del día, nadie lo haría por él. Todo dependía de él. El cambio no llegó de un día para otro. Daniel entendió que no se trataba de hacer grandes saltos, sino de dar pequeños pasos uno a la vez. La primera decisión que tomó fue comprometerse consigo mismo. No importaba cuán cansado estuviera, cuántas dudas lo invadieran o cuántas veces fallara, escribiría al menos una página al día. No era mucho, pero era un comienzo. Y sobre todo, era un compromiso que podía cumplir. Los primeros días fueron difíciles. Se sentaba frente a su computadora y las palabras no fluían. Cada frase que escribía le parecía mediocre, sin sentido. Pero en lugar de rendirse, decidió cambiar su perspectiva. No importa si no es perfecto, se dijo. Lo importante es empezar. Con esa mentalidad, comenzó a escribir sin preocuparse por la calidad, solo por el acto de hacerlo. Y poco a poco, las palabras empezaron a fluir. A medida que avanzaba, Daniel comenzó a notar algo curioso. Aunque al principio escribir se sentía como una tarea pesada, con el tiempo se convirtió en algo que esperaba con ansias. Era su momento del día, su espacio para soñar, para crear, para reconectar con esa parte de sí mismo que había olvidado. Y aunque todavía tenía días malos, en los que las dudas y el miedo lo atacaban, aprendió a enfrentarlos.
Es normal tener miedo, pensaba, pero no voy a dejar que me detenga. Sin embargo, la jornada de superación no solo implicaba enfrentarse a sus propios miedos, sino también a las expectativas de los demás. Cuando sus amigos y familiares notaron que estaba dedicando más tiempo a escribir, comenzaron a cuestionarlo. ¿Por qué pierdes tiempo en eso? Deberías concentrarte en algo más práctico. ¿Qué vas a ganar con eso? Al principio, esas palabras lo afectaron. Sentía que tenía que justificar sus decisiones, explicar por qué estaba persiguiendo un sueño que, para muchos, parecía inútil. Pero con el tiempo, Daniel aprendió a dejar de buscar la aprobación de los demás. Entendió que su camino era suyo y que no necesitaba que nadie más lo entendiera. No estoy haciendo esto para ellos, se dijo, lo estoy haciendo para mí. Esa realización fue un punto de inflexión. Dejó de preocuparse por lo que los demás pensaban y se enfocó en lo que realmente importaba, su propio crecimiento. A medida que avanzaba en su jornada, Daniel comenzó a notar cambios en otras áreas de su vida. Su confianza en sí mismo creció. Empezó a tomar decisiones con más seguridad, a establecer límites, a priorizar lo que realmente le importaba. También comenzó a cuidar más de su salud, tanto física como mental. Empezó a correr por las mañanas, no solo para mantenerse en forma, sino también para despejar su mente y encontrar inspiración. Cada paso que daba, cada kilómetro que corría, era un recordatorio de que era capaz de más de lo que creía. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que sintió que no estaba avanzando, que todo su esfuerzo era en vano. Una noche, después de semanas de escribir sin sentir que estaba logrando nada, casi se rindió. Cerró su computadora y se dijo a sí mismo, tal vez esto no es para mí. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar, recordó por qué había empezado. No se trataba de ser perfecto, ni de impresionar a los demás. Se trataba de demostrarse a sí mismo que era capaz de hacerlo. Con esa idea en mente decidió seguir adelante. Y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Un día, mientras revisaba lo que había escrito, se dio cuenta de que había mejorado. Sus palabras eran más claras, sus ideas más fuertes. No era perfecto, pero era mejor que antes. Y eso era suficiente para seguir adelante. Daniel también comenzó a buscar inspiración en otros. Leyó libros de autores que admiraba, escuchó entrevistas, vio documentales sobre personas que habían superado grandes obstáculos. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de que no estaba solo, de que todos enfrentamos desafíos, pero que también todos tenemos la capacidad de superarlos. Esas historias lo motivaron a seguir escribiendo, a seguir luchando, a seguir creyendo en sí mismo. Con el tiempo, Daniel comenzó a compartir su trabajo con otros. Al principio, fue aterrador. Temía ser juzgado, rechazado, criticado. Pero para su sorpresa, las personas que leyeron sus escritos no solo lo apoyaron, sino que también se sintieron inspiradas por su historia. Tu trabajo me hizo reflexionar, le dijo un amigo. Gracias por compartir esto. Esas palabras, aunque simples, significaron el mundo para Daniel. Le recordaron que su esfuerzo no era en vano, que su historia tenía el poder de impactar a otros. Y así, día tras día, paso a paso, Daniel continuó su jornada. No era fácil, y sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer. Pero también sabía que cada pequeño avance, cada página escrita, cada miedo enfrentado, lo acercaba más a su meta. Porque al final del día, todo dependía de él. Y estaba dispuesto a darlo todo. El momento más difícil llegó cuando Daniel decidió dar el salto más grande de su vida, enviar su primer manuscrito a una editorial. Había pasado meses trabajando en él, escribiendo y reescribiendo, enfrentándose a sus inseguridades y perfeccionando cada palabra. Pero ahora, con el archivo listo para ser enviado, el miedo lo paralizaba. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si nadie veía valor en su trabajo? ¿Y si todo este esfuerzo terminaba siendo un fracaso? Esa noche, sentado frente a su computadora, con el cursor parpadeando sobre el botón de enviar,
Daniel sintió que el peso de todas sus dudas lo aplastaba. Recordó todas las veces que había fallado en el pasado, todas las veces que había dejado que el miedo lo detuviera. Pero también recordó algo más, todas las veces que había decidido seguir adelante, a pesar de ese miedo. Recordó las madrugadas escribiendo, las críticas que había enfrentado, las pequeñas victorias que había logrado en el camino. Y sobre todo, recordó por qué había empezado. No se trataba de ser perfecto, ni de buscar la aprobación de los demás. Se trataba de demostrarle a esa versión más joven de sí mismo, la que había escrito esos sueños en su libreta, que era capaz de cumplirlos. Con un profundo suspiro, cerró los ojos y presionó enviar. En ese momento, no sabía qué pasaría. No sabía si su manuscrito sería aceptado o rechazado, si su trabajo sería valorado o ignorado, pero lo que sí sabía era que había dado un paso importante, un paso que lo acercaba más a su meta, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Cada vez que revisaba su correo electrónico, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Pero mientras esperaba una respuesta, algo cambió dentro de él. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, ya había ganado. Había enfrentado su mayor miedo. Había dado el salto que tanto lo aterrorizaba, y eso era algo que nadie podía quitarle. Finalmente, después de semanas de espera, llegó el correo que cambiaría su vida. La editorial había leído su manuscrito y estaba interesada en publicarlo. Daniel no podía creerlo. Leyó el correo una y otra vez, asegurándose de que no estaba imaginando cosas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras una mezcla de alivio, alegría y orgullo lo invadía. Todo el esfuerzo, todas las noches de insomnio, todos los momentos de duda, habían valido la pena. Pero el verdadero clímax no fue el correo ni la aceptación de su manuscrito. Fue el momento en que Daniel se dio cuenta de algo mucho más profundo. No se trataba del reconocimiento externo, ni de la publicación de su libro. Se trataba de la transformación que había experimentado en el proceso. Había pasado de ser alguien que vivía atrapado en el miedo y la duda, a ser alguien que creía en sí mismo, que estaba dispuesto a luchar por sus sueños, sin importar los obstáculos. El día en que su libro finalmente fue publicado, Daniel se paró frente a una pequeña audiencia en una librería local para presentar su obra. Mientras sostenía el libro en sus manos, recordó todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Miró a las personas que estaban allí, algunas conocidas, otras desconocidas, y les dijo: «Este libro no es solo una historia, es un recordatorio de que todos somos capaces de más de lo que creemos. No importa cuántas veces caigas, no importa cuántas personas duden de ti. Lo único que importa es que sigas adelante, porque al final del día, nadie lo hará por ti. Todo depende de ti». La ovación que siguió fue ensordecedora, pero lo que realmente llenó el corazón de Daniel fue ver las caras de las personas en la audiencia. Algunos sonreían, otros tenían lágrimas en los ojos. En ese momento, entendió que su historia no solo había cambiado su vida, sino que también tenía el poder de inspirar a otros a cambiar la suya. Daniel no se detuvo ahí. Sabía que este era solo el comienzo. Continuó escribiendo, compartiendo su historia, enfrentando nuevos desafíos. Pero ahora, cada vez que el miedo intentaba detenerlo, recordaba todo lo que había superado. Recordaba que el verdadero éxito no estaba en el resultado, sino en el esfuerzo, en la valentía de intentarlo, en la decisión de no rendirse. Y así, con cada página que escribía, con cada paso que daba, Daniel seguía construyendo la vida que siempre había soñado. Una vida que no era perfecta, pero que era suya. Una vida que había creado con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Porque al final del día, había aprendido la lección más importante de todas. Nadie lo hará por ti. Todo depende de ti. El viaje de Daniel no fue solo una historia de éxito personal, sino una lección universal que resonaba en cada persona que lo escuchaba o leía su obra.
Su transformación no era un cuento de hadas ni un golpe de suerte. Era el resultado de una decisión consciente, de un compromiso inquebrantable consigo mismo. Y esa es la verdad que muchas veces evitamos enfrentar. El cambio no llega por accidente ni por magia. Llega cuando decidimos tomar el control de nuestra vida, cuando dejamos de esperar que alguien más lo haga por nosotros. Daniel entendió algo que muchos pasan toda una vida sin comprender: el poder de nuestras decisiones. Cada día, cada momento, tenemos la oportunidad de elegir. Podemos elegir quedarnos en nuestra zona de confort, atrapados en la rutina, o podemos elegir dar un paso hacia lo desconocido, hacia el crecimiento, hacia nuestros sueños. Pero esa elección, aunque simple en teoría, requiere valentía. Requiere enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras dudas, a las voces internas y externas que nos dicen que no podemos. En sus charlas y entrevistas, Daniel solía decir: el mayor enemigo no está afuera, está dentro de nosotros. Es esa voz que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo que se necesita, que es mejor no intentarlo. Pero aquí está el secreto: esa voz no tiene poder a menos que tú se lo des. Tú decides si la escuchas o si sigues adelante a pesar de ella. El impacto de su mensaje fue profundo. Personas de todas las edades y contextos comenzaron a escribirle, compartiendo sus propias historias de lucha y superación. Algunos le contaban cómo habían dejado trabajos que odiaban para perseguir sus pasiones. Otros le decían que, gracias a su ejemplo, habían encontrado el valor para enfrentar sus miedos y dar el primer paso hacia sus metas. Daniel se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era un reflejo de lo que todos somos capaces de lograr cuando creemos en nosotros mismos. Pero Daniel también era honesto sobre los desafíos. Nunca pretendió que su camino había sido fácil, ni que el éxito era garantizado. Habrá días en los que querrás rendirte, decía. Habrá momentos en los que sentirás que no estás avanzando, que todo tu esfuerzo es en vano, pero esos son los momentos que más importan, porque es en esos momentos cuando decides quién eres realmente. ¿Eres alguien que se rinde ante la primera dificultad o eres alguien que sigue adelante sin importar qué tan difícil sea el camino? Esa honestidad, esa autenticidad, era lo que hacía que su mensaje fuera tan poderoso. No se trataba de vender una idea de éxito rápido o fácil. Se trataba de mostrar que el verdadero éxito viene del esfuerzo, de la perseverancia, de la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caigas. Con el tiempo, Daniel se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación. Pero para él, el verdadero éxito no estaba en los libros que había publicado, ni en las charlas que daba, ni en el reconocimiento que había recibido. El verdadero éxito estaba en la persona en la que se había convertido. Una persona que ya no vivía dominada por el miedo, que ya no buscaba la aprobación de los demás, que había aprendido a confiar en sí misma y en su capacidad para enfrentar cualquier desafío. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron qué consejo le daría a alguien que se siente atrapado, que no sabe por dónde empezar, Daniel respondió: empieza donde estás, con lo que tienes. No esperes a que todo sea perfecto, porque ese momento nunca llegará. Habrá días en los que sentirás que no estás avanzando, pero cada pequeño paso cuenta. Y recuerda, nadie lo hará por ti. Si quieres algo, tienes que luchar por ello. Todo depende de ti. Esa frase, todo depende de ti, se convirtió en un mantra para quienes lo seguían. Era un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, siempre había una opción. Siempre podías elegir levantarte, intentarlo de nuevo, dar un paso más. Porque al final del día, el único límite real era el que tú mismo te imponías. La historia de Daniel no terminó con un final perfecto, porque la vida no es un cuento de hadas. Pero eso es lo que la hacía tan inspiradora. No se trataba de alcanzar una meta específica, sino de aprender a disfrutar del proceso, de encontrar significado en cada paso del camino.
Y esa es una lección que todos podemos aplicar en nuestra propia vida. Así que, si estás leyendo esto, si sientes que estás atrapado, que tus sueños están fuera de tu alcance, recuerda esto: no estás solo. Todos enfrentamos miedos, dudas, desafíos, pero también todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de superarlos. No será fácil y habrá momentos en los que querrás rendirte, pero si decides seguir adelante, si decides creer en ti mismo, descubrirás que eres capaz de mucho más de lo que imaginas, porque al final del día, nadie lo hará por ti. Todo depende de ti, y eso, lejos de ser una carga, es un regalo. Es la oportunidad de tomar el control de tu vida, de construir algo que realmente te haga feliz, de convertirte en la persona que siempre has querido ser. ¿Estás listo para dar el primer paso? ¿Qué te pareció esta historia? Si te inspiró o te hizo reflexionar, nos encantaría saber tu opinión. Comparte en los comentarios qué parte te resonó más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a dar ese primer paso hacia sus sueños. Estamos atentos a leerte